Perfecto, ya. Dale. Eso. Estoy buscando Bluetooth. Ya, le habías dado la palabra a Rodrigo, ¿no entendí? Sí, sí. Ya, Cuando ustedes digan, empezamos. sí, Ah, fantástico. Bueno, buenos días partamos. a todas y a todos. Reiterar el agradecimiento por esta invitación a conversar sobre educación, formación de los trabajadores de la educación del sector público principalmente. Y se me solicitó compartir con ustedes alguna información y algunas reflexiones respecto desde lo que podemos hablar con cierta propiedad, que es la experiencia en la Universidad Abierta Recoleta, que tengo el honor de dirigir desde su creación hace ya casi 6 años, y cuyo foco, o uno de cuyos focos precisamente, es la formación de comunidades que nos parecen claves para cualquier proyecto de transformación social. Las dos más obvias, desde luego, son los trabajadores del mundo de la salud y del mundo de la educación. Y respecto de estos últimos, a lo largo de estos casi 6 años, hemos efectivamente desplegado acciones que apuntan a una alianza con estos sectores, dada su trascendencia para actuar como vectores de cambio a nivel comunitario. Este trabajo de alguna manera se vio iniciado porque ustedes, quizás ahí me tengo que dar un paso atrás y explicar, compartir con ustedes algunas de las características de nuestro proyecto. Una de las principales es que descansa en el trabajo colaborativo y voluntario de instituciones y de personas. Por lo tanto, nosotros como equipo que eh, está a cargo de este proyecto, nuestra misión básicamente es poner en valor ese trabajo voluntario de instituciones y personas. Y por lo tanto, procuramos inducir a esos colaboradores a alinearse con nuestros objetivos más estratégicos, insisto, uno de los cuales precisamente fortalecer los procesos formativos de comunidades de trabajadores. Y durante la pandemia tuvimos un espaldarazo en esa línea porque precisamente de la mano de Henry Rena, que prontamente va a ser uso la palabra, nos abocamos a prestar un apoyo a UNESCO, UNICEF a nivel latinoamericano, y desarrollamos un curso que se llama El Derecho a la Educación, continuidad del proceso educativo en pandemia, y que dirigimos a todo el magisterio latinoamericano en un formato digital y que contó con alrededor de 37.000 inscritos de una veintena de países. Concluyeron alrededor de 18.000, porque la UAR no entrega certificados por participación, sino por aprobación. Y eso que aconteció el año 2021 o 2020, de alguna manera se constituyó en una experiencia modélica para nosotros, más que modélica, muy inspiradora para perseverar en este camino de trabajar con las comunidades, con la complejidad de que al, la naturaleza del alcance de este curso, claro, introduce complejidades adicionales al trabajo de constituir una alianza educativa con cualquier comunidad, y es el hecho de que nuestros estudiantes están desperdigados por todo el continente y enfrentan naturalmente realidades de las más diversas. Pero los focos se van haciendo hacia anillos concéntricos cada vez más pequeños, y ahí nuestros focos, nuestras opciones primeras apuntan a los trabajadores de la educación del mundo público y que aquellos que ejercen su labor idealmente en sectores socialmente deprivados. Y esa experiencia fue muy interesante por muchas razones. Bueno, primero porque estaba aconteciendo en un contexto histórico único. Segundo, porque en medio de ese contexto, y más desde la intuición que desde la información, fuimos capaces de construir esta comunidad constituida por, ya les decía, alrededor de 37.000 maestros y maestras de todo el continente. Y también tuvimos que hacernos cargo, en la medida de lo posible, de las particularidades de esas comunidades, situación que íbamos captando a lo largo del desarrollo del curso,
y también a la gran dispersión o diversidad de condiciones tecnológicas en que estos maestros desarrollan su labor y por lo tanto también tuvieron que enfrentar este proceso formativo. Nos referimos a limitaciones en el acceso a Internet, eh, principalmente baja informatización de algunos maestros, y eso también nos dejó con una serie de nociones respecto del contexto en que maestros en América Latina y asistentes de la educación, etcétera, desempeñan su labor. Pero eso desde el punto de vista de las condiciones habilitantes de los procesos formativos, es decir, de condiciones más estructurales o macro. Pero también comprendimos que esas cosas más importantes, que es la necesidad de avanzar hacia una co-creación, una co-construcción de estos procesos formativos, integrando de la manera más temprana posible a las comunidades receptoras de los esfuerzos formativos. Creemos que ahí hay una clave, una línea de trabajo a explorar, por cuanto nos permite movilizar una serie de saberes que solo están en las propias comunidades y que normalmente a la mirada que se pretende experta, la mirada sobre todo de los organismos internacionales, pero también de las organizaciones nacionales de nivel nacional, como suelen ser los ministerios de educación, no logran captar en toda su riqueza y por lo tanto muchos procesos formativos son percibidos más que razonablemente como poco apropiados y ajenos a las realidades en que de desempeño de los trabajadores. Nosotros pensamos que hay una herramienta enorme para participar, sobre todo para una federación como la de ustedes, que tiene una visión muy clara en la discusión pública, en la elaboración colectiva, social y política de todas estas acciones cuyos beneficiarios o destinatarios, de hecho, son precisamente las personas con las que ustedes trabajan y agrupan. Afortunadamente, para quien le interese, todos estos procesos formativos de los cuales somos compartidos en esta ocasión para compadecerse tiempo breve del que disponemos, es solo un ejemplo de una serie de otros trabajos que hemos ido haciendo también a nivel comunal, porque de alguna manera, por el desarrollo de nuestro proyecto, constantemente estamos tratando de conjugar tres dimensiones, que es la dimensión comunal o local, la dimensión nacional, que tenemos estudiantes en las 350 comunas de Chile, y la dimensión internacional, que suponen dinámicas, suponen posibilidades, desafíos complejos en cada uno de esos niveles, pero que también hay que avanzar a su articulación porque en la medida que uno va conociendo distintas realidades, si bien surgen con nitidez las diferencias que las singularizan, también con la misma nitidez surgen elementos comunes que permiten pensar en acciones que puedan cubrir grandes ámbitos o problemáticas comunes, compartidas, más allá de esas particularidades. De hecho, yo me imagino que Henry va a contar un poco los esfuerzos que también estamos desplegando en la Universidad Abierta de Recoleta para articular a proyectos en todos los continentes similares a los nuestros, donde surgen, por ejemplo, las universidades indígenas, las universidades campesinas, de los trabajadores sin tierra en Brasil, de los piqueteros en Argentina, etcétera. De hecho, hay un trabajo desde hace ya un año aproximadamente que nos tiene muy ilusionados de poder, en alianza con el concurso de todos estos proyectos hermanos, poder pensar en acciones mucho más al mismo tiempo globales y focalizadas en el sentido de que se hagan cargo de problemáticas y características locales. Toda la experiencia, como ya les decía, de la Universidad Abierta, felizmente la hemos sistematizado. En otras instancias podemos compartir con ustedes información más de detalle, reflexiones mucho más precisas aún, o abordar cuestiones muy, muy, muy concretas que puedan ser iluminadas por los datos que disponemos. Eh, porque la alegría con que recibimos esta invitación a participar en el seminario tiene que ver con que
la universidad abierta se ve a sí misma como una plataforma, como un instrumento que se tiene que poner al servicio de instituciones, organizaciones y particularmente de los trabajadores para potenciar o poner en valor esas capacidades y conocimientos que a menudo están de forma tácita, implícita en su quehacer, pero que no son suficientemente explicitados y mucho menos compartidos. Yo quiero dejarlo hasta acá para propiciar el dinamismo de este encuentro, reiterar la gratitud por la invitación. Yo prontamente voy a tener que seguir viaje, pero voy a seguir conectado en el auto para que conversemos, por si hay preguntas, inquietudes, pero siento muy sinceramente de que se reúnen necesidades, experiencias y miradas convergentes que esperamos muy sinceramente en un futuro cercano se traduzcan en acciones que podamos eh, encontrar impulsando iniciativas que nos parezcan virtuosas y necesarias. Eso por el momento, compañeros y compañeras. Muy súper interesante la experiencia que acabas de relatar, Rodrigo, y o sea, tengo la sensación de que hay hartas cosas que podríamos conversar. Nosotros, una de las líneas que, por ejemplo, estamos llevando adelante, tratando de sistematizar con apoyo de la academia, es el tema de la alimentación escolar. Y ahí hay una cuestión muy potente que nos conecta con muchos otros actores, digamos, ¿no? Con las economías locales, con los territorios, en fin, que va muy de la línea que tú acabas de comentar. Así que me imagino que esta es una conversación que ojalá esté como iniciándose para nosotros, porque probablemente podamos encontrar ahí un marco también que nos ayude a dar forma a una mirada distinta a este tema. Pero ya lo hablaremos más Fantástico. específicamente. Solo dame un minuto, Gastón, para complementar de que bueno que ustedes acojan y comprendan esas posibilidades de cooperación a las que nosotros vamos a concurrir con todas nuestras capacidades y la mayor humildad posible. Es el hecho de que la universidad no solo despliega, pese a ser un proyecto de educación popular, de alguna manera se orienta y de todas formas bajo la orientación de los tres grandes ámbitos de quehacer de la universidad. Por esto quiero decir de que tenemos un área de investigación particularmente pujante, productiva, que también puede estar al servicio de procesos indagatorios, de investigación que ustedes necesiten movilizar. Solo eso, así que adelante ustedes y quedo totalmente atento a la continuación de este proceso y a las conversaciones que vamos a sostener, me imagino, ya de forma presencial en los próximos días o semanas. No, excelente, excelente. Así que muy asertiva la oportunidad de reunirnos. Henry, si estás por ahí, te cedo te cedo la palabra inmediatamente. Querido Antón, ¿me escuchas bien? Se escucha bien. Mira, estoy con problemas de internet, entonces voy a hacer un saludo acá con la cámara. ¿Cómo están? Saludo a todos, a todas. Voy a ir lento. Si me corto, me dicen y apago mi cámara, ¿vale? Perfecto. Bueno, un poco lo que planteaba Rodrigo. Hemos conocido, investigado, aprendido de diversas experiencias que a lo largo y el Caribe, sino del planeta. Están en una búsqueda voy a cambiarme acá un poco para la luz, que están en una búsqueda de proyectos de vida y de proyectos civilizatorios alternativos. Y para ello se han dado cuenta de algo que nos compartía el pensador chileno Hugo Semmelmann. No podemos pensar No, vas sin a la tener construcción de que... sujetos. Ah, Y Henry, se corta el audio. Eso, ¿Ahí me mejor. escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Perfecto. Entonces, precisamente para la necesidad de construcción de proyectos alternativos, necesitamos la construcción de sujetos y sujetas que los sostengan. Si no, terminan siendo ideales de sociedad y aspiraciones muy legítimas, muy justas, muy genuinas, pero que están lejos de ofrecer alternativas objetivables de cambio social. Es decir,
recuperar la utopía, recuperar la esperanza, exige prefigurar acciones concretas desde la clase trabajadora, en este caso, desde los trabajadores y trabajadoras de la educación, para pensar en la nueva gestión pública, en el nuevo Estado y en la nueva educación que necesitamos y buscamos. Y aquí creo que, como decía Rodrigo, estamos en un camino y en un momento importante y en donde el rol de la federación es clave. Llevamos muchos años elaborando una crítica a la cadena de producción de conocimiento sexista, racista y clasista, generando profundas críticas a la hegemonía cognitiva, a la jerarquía epistemológica, al despotismo académico de la universidad tradicional y de las ciencias tradicionales. Pero requerimos avanzar hoy día en una teoría institucional emancipatoria que nos permita pensar verdaderamente cuáles son los horizontes e instituciones que requerimos para la construcción del mundo nuevo. Y en ese sentido nos lanzamos a la búsqueda en nuestro continente de buscar en esas resistencias históricas las prácticas que nos dan pistas para dar respuesta a las grandes interrogantes que tenemos por delante. Y así es como decía Rodrigo, fuimos a ver esas experiencias de universidades campesinas, indígenas, obreras, de trabajadores y trabajadoras, de movimientos sociales, de organizaciones feministas, de organizaciones y movimientos territoriales que han tomado en sus manos la producción de conocimiento, como les planteaba, como base para la construcción de proyectos de vida y de horizontes civilizatorios alternativos al desarrollo. Y estas universidades alternativas, y le llamamos universidades, pero quitémonos el temor, digamos, del peso del nombre, digamos. Estos espacios de formación y producción de saberes, ciencias, sabidurías y conocimientos no replican la universidad tradicional, sino lo hacen de manera distinta. Y lo hacen como lo ha venido haciendo la federación en los últimos años. Lo hacen, por ejemplo, no en las aulas, sino lo hacen a cielo abierto, en lo que podríamos denominar como una suerte de ciencia a cielo abierto, o una pan-educación, un pan-educacionismo, en donde es toda la patria, todo el territorio que se convierte en una gran escuela, en un territorio a cielo abierto. Al mismo tiempo, estas experiencias escapan del reduccionismo científico hegemónico en la universidad y nos ponen temas desde lo socioemocional, temas que recuperan la espiritualidad, temas que recuperan nuestra vincularidad con la madre tierra, experiencias que recuperan nuestro trabajo productivo, que quiebran con la división entre el trabajo intelectual y manual. Al mismo tiempo son experiencias que están enraizadas en los territorios y yo creo que acá hay una experiencia clave, el enraizamiento territorial de estas experiencias. Es decir, no son experiencias, diríamos, que pretenden volar, como lo hace el papagayo, sino más bien crecen hacia abajo, crecen como un tubérculo, como la yuca, que echan raíces en el territorio, ocupando quizá un trabajo de Gabriela Mistral. Decía ella, estos espacios son más parecidos al huemul que el cóndor. Más que planear y ver la realidad desde las alturas, más bien lo que hacen es sigilosamente ver y observar desde abajo, desde la tierra, las posibilidades que con su propia inteligencia, con sus propias capacidades, emprende su tarea por reproducir y ampliar la vida. En definitiva, aquí quiero llegar con esto, que muchas de estas experiencias no son solo proyectos cognitivos o proyectos pedagógicos o proyectos epistémicos, tal cual como planteaba Rodrigo para el caso de la Universidad Abierta de Recoleta, sino son proyectos políticos en lo más profundo del término. Y creo que es tiempo hoy día, y esto lo hemos venido conversando, de que la clase trabajadora y en el sector de educación se dé para sí sus propias formas educativas. La promesa de una academia de formación de cuadros públicos terminó en eso. La promesa de una alta dirección pública que proveyera de carreras profesionales y una oferta formativa pertinente para el mundo nuevo
se convirtió en una maquinaria de certificación para la promoción laboral y de generación de algunas competencias específicas para una institucionalidad en crisis. En lugar de pensar en la ética, los valores, las habilidades, los afectos necesarias para la institucionalidad y la educación pública que requerimos hacia el futuro. En efecto, compañeros y compañeras, si es que el Estado no es el que está proveyendo esto, me parece una tarea necesaria pensar desde la federación en la generación de los espacios formativos necesarios para formar a la administración pública que requerimos para el siglo XXI. En esa tarea tenemos lecciones aprendidas y cuenten con nosotros para compartir, como decía Rodrigo, simplemente como acompañantes de ese proceso, compartir experiencias que ya lo han venido intentando, de comunidades campesinas, de trabajadores, de movimientos sociales, de pobladores y pobladoras, de todos los sin voz o de todos aquellos y aquellos que no queremos escuchar, más bien, y que están ahí construyendo alternativas que hoy día son altamente pertinentes para recuperar esa idea que hemos venido conversando hace varios años, recuperar la idea de la educación no solamente como un bien público, sino como un bien común que es de los pueblos. Y por tanto, no se recupera esto simplemente con un recentramiento de lo estatal, sino más bien lo que requerimos es de un recentramiento de lo público comunitario, de lo común. La reconstrucción del sistema de educación pública, atacado en las últimas décadas por la profunda mercantilización y la privatización educativa, no se resuelve solo con más Estado. Esto es más complejo que simplemente reposicionar al Estado dentro de la ecuación, sino es recuperar un proyecto histórico de conocimiento, un proyecto histórico civilizatorio que requiere de un rol activo de la clase trabajadora, involucrada con sus territorios y disputando dentro de la institucionalidad la formación que requerimos hacia adelante. Yo me quedo por ahí, espero que se haya escuchado bien. Un saludo a Antón, Carolina y a todos los compañeros y compañeras. Un abrazo grande. Salió de corrido, Henry, y súper claro. Hay muchos conceptos o fuerza que dan ganas, te digo francamente, como de explorar un poco más, ¿no? No sé, anoté algunas cosas que me parecen muy sugerentes. La construcción del sujeto, la recuperación de la utopía y la esperanza, teoría, construir una teoría emancipatoria, horizontes civilatorios, ciencia a cielo abierto, enraizamiento territorial, recuperar un proyecto histórico, que fue como con lo que terminaste. Hay muchas ideas ahí y yo, digamos, desde el trabajo sindical, eh, yo, digamos, te invitaría un poco esto de la construcción del sujeto. eh, ¿Qué conlleva? Qué, qué requisitos? ¿Qué apuestas están ahí Mira, detrás? En esa, fíjate algo, D'Antón, y es lo más paradójico. Esa reflexión que hace Hugo Semmelmann, y les comparto por interno el texto, lo hizo él pensando en su experiencia. Él trabajó en el gobierno de Salvador Allende, muy joven, fue exiliado. Y precisamente a partir de su experiencia en el gobierno de Salvador Allende, él dice, fuimos una generación que puso por delante un proyecto sin sujeto. Pusimos por delante un ideal de sociedad, pero no nos dimos el tiempo de pensar el sujeto y la sujeta, perdón, que era capaz de sostener ese proyecto histórico, que es muy distinto. Lo llevo a otra dimensión. ¿Es posible pensar, como lo hacíamos nosotros hace 4 o 5 años, en una nueva educación pública sin un nuevo sujeto histórico que le sostenga desde el Estado? ¿No será precisamente la ausencia del sujeto histórico de la clase trabajadora del sector educativo una de las causas de la crisis de los servicios locales? No creo que sea solamente un problema de diseño, que lo hay. No creo que es solamente un problema del enfoque, que lo hay.
yo creo que tiene mucho que ver también con que fue un proyecto sin sujeto. Fue una agenda tecnocrática, diseñada desde arriba, como decía Rodrigo, atrapada por el poder de los expertos. Y digámoslo también, los expertos son como, y voy a prender mi cámara, espérame. Los expertos que lo diseñaron son como nosotros, son hombres blancos de la ciudad, cis heteropatriarcales. Es decir, los que diseñaron esas propuestas, voy a apagar mi cámara ahora por el internet, los que diseñaron esas propuestas representan a un grupo muy reducido de nuestro país, Danton, y representan el punto de vista de un grupo muy reducido de la sociedad, y que no representa, creo yo, la amplia diversidad. Ni siquiera estoy entrando en el tema ni de plurinacionalidad, ni de interculturalidad, no, no, no. Estoy entrando en algo más básico, en cuál es el sujeto histórico que va a defender la nueva educación pública que estamos planteando. Yo me leí el reporte que están trabajando con OPECH y me parece brillante. Y la palabra y la pregunta que le tengo a Juan y que la hago acá también, ¿y quién va a sostener ese proyecto? Tenemos colegas en la JUNAEB y en las escuelas que están dispuestos a coordinarse con campesinos, con productores campesinos de fuera de la ciudad y dispuestos a recibirlos en las bodegas de la JUNAEB para contabilizar y asegurar la calidad de esos productos, asegurar que lleguen a las escuelas, darse el trabajo de revisar los protocolos y los estándares de calidad, revisar y dar una batalla por la transformación de la norma. Porque decirlo suena muy bello, digamos. Y el documento, te lo digo, está bellísimo, me encantó. La pregunta que me hice inmediatamente es, ¿somos capaces de aplicar esto? No por la norma, no por el Estado, no pensemos en los otros, pensemos en nosotros y nosotras. Nosotros como trabajadores de la educación, ¿somos capaces de construir y sostener algo distinto? Yo creo que una reflexión que tenemos que dar, y para esa reflexión, requerimos de espacios formativos. Claramente, como lo hemos dicho siempre, no tenemos la respuesta la va a dar la misma clase trabajadora, ustedes mismos. Y esa respuesta tiene que nacer orgánicamente desde abajo. Porque si no involucramos al sujeto en la pregunta, no lo involucraremos en la solución. Y ese creo que fue el gran problema de la agenda educativa. No involucramos a los sujetos y a las sujetas en la pregunta. Y por tanto, la solución terminó en manos, como dices tú, o de la externalización, o de grupos de profesionales que simplemente, y no lo quiero decir en mal ánimo, estábamos simplemente, y digo incluso, me puedo incluir en eso, estábamos simplemente navegando en el trabajo que tenemos, pero no estábamos tomando la conducción que requiere ese trabajo nuevo. No para el gobierno, ni para el ministerio, para el país. Y ahí yo creo que, bueno, tomemos la oportunidad quizá con la universidad abierta, pensemos un proceso formativo nuestro, que sean los dirigentes, que sean ustedes los que inviten, los que abran la palabra y abran la conversación. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una conversación, una reflexión importante. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto de la federación? ¿Cuál es la sujeta también, perdónenme, de la federación? Y quizá tendríamos la tarea que ir a formarla. Y eso requiere, y recuerdo que retomar conversaciones que tuvimos hace años. ¿Cuál es el perfil de ese trabajador y trabajadora? ¿Cuáles son las competencias que debe tener? ¿Cuál es la ética que debe tener? Creo que eso es una conversación que debiésemos abrir. Fuera. Súper, muy, muy, muy claro, Henry. Caro, no sé si tenemos algunos comentarios o preguntas que podamos, los que estamos, digamos, plantear, o comentarios, ¿no? No, no hay hasta ahora, así que lo mismo que otras veces, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta, puede levantar la mano y podemos generar esa conversación, eh, no por escrito, sino que verbalmente. Eso. Y Henry, ¿dónde está que cuesta tanto la conexión? No te escuchamos, ahí no te escucho. Yo, Ya se perdió. Quedamos ahí
¿Dónde nos escuchamos? Yo, ¿ahora sí? ¿Ahora sí? Ay, ya, Sí, aprovecha. sí. En Venezuela, Venezuela. Está mala la conexión, ¿ah? No sé si es exclusivamente con Venezuela o con o en la señal internacional. No, Pero no, bueno, acá la conexión es bastante mala, ¿vale? Acá la ah, conexión es ya. bastante mala. Y yo creo que es parte de la, bueno, ahí no sé, para cerrar, dejar otra idea, digamos. Yo creo que una de las reflexiones de pandemia también y que nos dejó toda la experiencia fue comprender todo esto, las tecnologías, las formaciones como bienes públicos. Lo que hace la federación, la producción de la federación, es un patrimonio común, es un bien público de los pueblos. Si algo aprendimos en pandemia es que no podemos lograr la autonomía pedagógica si no tenemos la soberanía tecnológica. Y esa triada de tecnología, ciencia y conocimiento nos parece fundamental recuperarla. Recuperar esa conexión y esa conversación y al mismo tiempo recuperar esa vincularidad, como dijimos, entre ciencia, conocimiento y comunidad. Creo que llevar los conocimientos de la administración técnico, de la implementación de políticas, planes y programas, acercarlos a la comunidad, me parece hoy día también una tarea pedagógica interesante que tenemos por delante. Entonces, bueno, de mi parte, agradecerles como siempre el espacio, Carolina, Antón, a todos los compañeros y compañeras de la federación. Y bueno, yo quedo atento a cuando se puedan reunir allá en Chile y si sale algún acuerdo, bueno, yo me sumo a eso para colaborar y seguir caminando juntos y juntas. Bueno, Oye, yo quería ahí aprovechar, aparte de saludar y molestar un poco a Henry, en realidad creo que más que preguntas y dudas, lo que nos deja son como desafíos planteados a nosotros para hacer desde la federación. Y ahí entiendo que podemos contar con su apoyo y disposición para colaborar, pero nos pone a nosotros en primer plano, ¿no es cierto?, de cómo avanzar en esta construcción de conocimiento y por otro lado en esta triada que además es muy ad hoc porque es como de la tecnología, el conocimiento, que es la ciencia y la pedagogía, que también nos convoca en términos de las asociaciones que somos parte de la federación, que somos de educación y de ciencia y tecnología, de investigación y desarrollo, pero también ciencia y eso está tecnología. lindo, Creo que ¿no? Eso está lindo. estamos No lo como había pensado, muy mira. involucrados, por eso digo, no, nos emplazas muy directamente, así que me quedo más con eso, como con que nos tiró la pelota y bueno, tenemos que tomarla y seguir adelante. No sé qué piensan mis otros compañeros. Proyecto sin sujeto. Eh, Estaba pensando justamente en la apuesta que tenemos con el tema de alimentación escolar. O sea, calza redondo, ¿no? Súper bien, muy aportativo, digamos, a la comprensión y a un conocimiento pertinente, digamos. Eh, ¿Alguien más? No sé, Caro dice, levantó la mano para aprovechar estos Sí, últimos minutos porque estamos ya como en los últimos minutos de cierre y quiere la hacer un Roxana. comentario, Oye, quiere hacer sí, un... primero que todo saludarlos cordialmente. Esta es mi tercera reunión hoy día, capacitación, así que hemos estado full para variar. Así que lamento no haberme podido sumar antes, pues esta es una reunión de comunicación, es la última que tuve. Pero igual me quedó obviamente muy claro que tenemos hartos desafíos. Los desafíos no se acaban, creo que estamos en una etapa constante de aprendizaje, de conocimiento, de articulación y también de validar y lo que hablamos nosotros el otro día, por la importancia de poder reunirnos y trabajar en conjunto, porque lógicamente los temas están, yo igual le alcancé a escuchar la parte donde Henry decía de que nosotros como trabajadores obviamente tenemos que levantar las alertas y esa es nuestra pega, po. No estar al lado del empleador y no decir a todo que sí, po. Tenemos que cuestionar, investigar y avanzar porque o si no, no vamos a lograr nada. Y bueno, en relación a la triada, obviamente muy asertiva.
estamos ahí, yo creo que como siempre tenemos harto desafío, es bueno también eso, estar cuestionando nuestro trabajo y bueno, seguir fortaleciéndolo, así que por lo poco que alcancé a escuchar, me quedó bastante claro cuál es nuestra pega. Así que eso, compañeros, agradecer la instancia y el tiempo también de Henry porque dijo que estaba en Venezuela, imagínense. Así que gracias. Ahí estarían al menos, no veo más manos levantadas, pueden hacerlo, no se intimiden. Pero también creo que a propósito de lo que enfatizabas tú, Antón, creo que también es como un llamado también a pensar, po, a pensar en ese sujeto, sujeta de la federación. Eh, Porque si no caemos en lo mismo, digamos, en armar proyectos en una superficie como no solo imaginaria un poco, ¿m? Sin base. Quizás uno podría pensar también un poco lo que ha pasado con los temas de teletrabajo, que hemos conversado también, que son proyectos eh, que nacen así sin base, digamos, sin la experiencia, sin conocer la realidad de las personas y desde ahí construir. Y creo que ahí también, a propósito de lo público, lo comunitario, ¿no es cierto? La importancia de que esa construcción de nuevos conocimientos, por ejemplo, en el tema de alimentación o en los que nos embarquemos, digamos, que sean también en conjunto con la comunidad, con otros y otras sujetos y sujetos, actores, y no sé cómo se dirá, actoras, porque creo que no son actrices, pero no son de teatro, ¿no es cierto? Actores y actoras eh, del mundo social, público, de las organizaciones, que también tienen mucho que aportar, que decir, mucho conocimiento también, que nosotros muchas veces, además desde nuestro rol como de funcionario, funcionaria pública, no vemos y no validamos. Entonces, creo que tenemos ahí varias cosas en que pensar para avanzar también eh, de manera colectiva y de manera sustentable, digamos, sustentable no solo con el medio, sino que sustentable también en el tiempo. Eso, Yo creo Danton, que por mi parte, no veo manos levantadas. Ahí el Henry, no sé, iba a decir algo, parece. No, no, sí, yo solamente para despedirme me quedo con tu reflexión. Yo creo que ir a... le escuchaba el otro día a un compañero de una universidad indígena, decía, los conocimientos y los saberes están fuera, están en la naturaleza, decía él. Digo. Nosotros podríamos decir acá, mira, están en la gente, están en los trabajadores, están en el pueblo. Y él decía, los conocimientos como los alimentos hay que ir a recolectarlos. Hay que, incluso ellos hablaban de la siembra y el cultivo de conocimiento. Ellos dicen que no hacen investigación, ellos siembran y cultivan conocimiento. Porque señalan que la investigación tiene como implícita como en su ADN, digamos, esta lógica de arriba para abajo y de que yo genero como investigador una tesis y una teoría que voy a ir a comprobar en la realidad y como que adaptarla a mi mirada. Ellos dicen, no, incluso los temas de investigación para que sean significativos deben nacer desde la comunidad. Incluso decía él, los tiempos cuando investigar deben ser definidos por la comunidad. A veces no es el tiempo de abrir un tema. A veces no es el tiempo de cerrar una conversación tampoco. La única manera de comprender el tiempo de la comunidad, aunque puede sonar tautológico y un poco obvio, es estando y conversando con él. ¿Cuándo será el tiempo de que la escuela converse con de una escuela, pongamos un ejemplo de que una escuela rural que no le llega el programa de alimentación escolar y decide resolver con su propia comunidad, con alimentación orgánica, generar su programa de alimentación de manera sostenible? Ese cambio no es inmediato. Ese cambio es un cambio cultural, es literalmente una revolución de la conciencia. Y eso no es simplemente un cambio en la firma de contrato. No es simplemente cambiar el contrato de un privado a la comunidad. Es más complejo que eso.
Y en efecto, yo simplemente invito a que, y obviamente cuenten conmigo para, yo me siento parte de la federación, ¿vale? Cuenten conmigo para acompañar este proceso, y vamos a conversar con la gente. Yo me quedo con esa reflexión. Involucremos a la gente en la conversación. Y ustedes están en una posición clara para la sociedad, son fundamental, digamos. Como decía Rodrigo, son el vector de cambio, digamos. Yo estoy convencido de eso, no porque esté aquí conversando con ustedes, digamos. Entonces, lancémonos en esa apuesta. Y cuenten conmigo, yo sé que hay muchos otros que se van a sumar. Y bueno, vamos adelante. Fuera. Súper. Y muchas gracias, Henry. Solo para cerrar, prendan sus cámaras porque para efecto del registro y de la comunicación vamos sacando algunas imágenes. Así que con la mejor cara y aprovechar nuevamente agradecerte, Henry, la voluntad y bueno, y además tu Oye, testimonio. ahí está Patricio conectado tanto tiempo, hermano, que no me saluda, que está ahí silencioso. Bueno, llegué recién, ¿qué estaba haciendo? Estaba en una reunión, ¿cómo está ahí? No, oye, espérate, Vino, se que conectó para tienen puro saludar. muy mala señal, muy mala señal. No, no, sí sabía que esta actividad estaba haciendo un trámite, una cosita aquí. ¿Cómo están? Bien, En la oficina. Vamos a sacar la foto, sí. ¿Cómo está Así que Henry? antes que apaguen las cámaras, les aviso. Acá vamos, con mala señal, ¿cómo Bueno, viste? sí, no, sí estoy con muy mala señal. Oye, te cuento que le pedí hace rato a Dalton que nos reuniéramos. Hagamos algo, Sí, cuenten cuando vaya conmigo. viajando a Santiago ahí nos juntamos a tomar un cafecito a conversar. Yo llego en Tuve el que verano, salir eso acá, sí. Por diciembre estoy tuve que allá. salir. Acá estoy en La Serenita. Bueno, un abrazo grande, Gracias, Carolina, un abrazo, bien. Dalton, compadre. Roset, Eso. Jorge, María, Cristian, Roxana, Anita, Carmen. Un abrazo grande. Vale. Te queremos Cuídense, mucho. Un chao. abrazo. Igual, un Chao. Chao, chao. abrazo. Cuenten Chao, conmigo. gracias. Saludos, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao.